La primera vez que Miguel Hernández cruzó las puertas de la hacienda Los Pinos, la lluvia resbalaba por las columnas de mármol desgastado como si lavara pecados antiguos. La casona colonial, construida en el siglo XVIII en las colinas de Cuernavaca, parecía suspendida en el tiempo, un lugar donde el silencio era denso como la niebla de la sierra y cada pared susurraba memorias empolvadas de varones del café y fortunas perdidas. Lo que antes fue símbolo de poder y ostentación, hoy se había transformado en refugio gastronómico para huéspedes que buscaban algo más allá de lo obvio. Ejecutivos exhaustos, artistas en crisis creativa, mujeres recién divorciadas intentando reconstruir su propia historia. La hacienda acogía a todos con la misma discreción aristocrática de siempre, ofreciendo habitaciones con vista a las montañas, comidas preparadas con ingredientes recogidos en su propia huerta y principalmente la promesa del anonimato. Miguel cargaba a su espalda una mochila desgastada de cuero marrón, de esas que cuentan historias sin necesidad de hablar. En su rostro, una cicatriz irregular le cortaba desde la clavícula hasta la base del cuello, recuerdo permanente de una explosión en Alepo que casi se lo lleva junto con 3 colegas periodistas. Sus ojos, sin embargo, eran la marca más visible de lo que se había roto por dentro, opacos, retraídos, como de alguien que había dejado algo esencial atrás y tal vez nunca más quisiera encontrarlo. Exfotógrafo de guerra de Reuters, Miguel había desaparecido 8 años antes, después de una misión en Siria que terminó en tragedia. Su nombre constaba oficialmente en la lista de muertos, su cuerpo nunca encontrado entre los escombros de un hospital bombardeado en Damasco. Para el mundo, Miguel Hernández era apenas una estadística más en la guerra que consumía vidas como papel en llamas. Para él mismo, era un fantasma intentando aprender a respirar nuevamente. Y ahora, allí estaba, bajo la identidad falsa de Ricardo Velázquez, hospedado en una de las habitaciones más apartadas de la hacienda, lejos del área social, lejos de los otros huéspedes. Había elegido la habitación a propósito, la número 13, al final del pasillo del segundo piso, con ventanas que daban a la parte trasera de la propiedad, donde solo se veía vegetación cerrada y el antiguo cementerio de la familia que construyó aquel lugar. Sus días seguían un ritual monótono y autoimpuesto. Despertaba antes del amanecer, caminaba por los senderos desiertos de la sierra, regresaba para un baño largo y caliente y pasaba las mañanas leyendo o escribiendo en cuadernos que nadie jamás vería. Por la tarde, bajaba a la biblioteca de la hacienda, un ambiente de madera oscura y techo alto, donde podía sentarse en los sillones de cuero gastado y fingir que era solo un huésped más en busca de paz interior. Evitaba el contacto humano como si fuera alérgico. Saludaba a los empleados con gestos discretos. Comía solo siempre en la misma mesa del rincón del salón principal y se aseguraba de ser el último en bajar para las comidas, cuando la mayoría de los otros huéspedes ya se habían retirado. Su presencia se sentía pero no se notaba, exactamente como quería. Pero no podía evitarla a ella. Elena Vargas era la chef principal de la hacienda, y su presencia llenaba todos los espacios de la casa como el aroma de sus platos. A sus 32 años, era dueña de una belleza que no gritaba por atención, pero hipnotizaba a quien sabía mirar. Morena, de cabello rizado siempre recogido en un moño descuidado del que escapaban mechones rebeldes, tenía ojos color miel que cargaban una sensualidad suave y natural, como si ni siquiera supiera el efecto que causaba en los hombres que cruzaban su camino. Era hija de Consuelo Vargas, que había sido ama de llaves de la hacienda por más de 3 décadas, desde cuando la propiedad aún pertenecía a la familia original. Elena había crecido entre fogones de leña, recetas centenarias anotadas en cuadernos amarillentos e historias susurradas por los pasillos sobre los antiguos moradores. Conocía cada rincón de la casona como conocía su propia piel, cada pasaje secreto, cada armario que escondía tesoros olvidados, cada habitación donde el eco de los pasos sonaba diferente. A los 18 años, había salido para estudiar gastronomía en la Academia Culinaria de Ciudad de México,
Después, hizo una especialización en cocina francesa en Lyon, pero siempre supo que regresaría. La hacienda la llamaba como las sirenas llaman a navegantes perdidos. Cuando la propiedad fue vendida y transformada en posada gastronómica, Elena fue invitada a dirigir la cocina. Era natural que así fuera. Ella no solo sabía cocinar en aquel lugar con aquellos ingredientes para aquellas personas que llegaban cargadas de historias no contadas. Pero Elena también traía cicatrices, aunque invisibles, a los ojos de los huéspedes que elogiaban sus platos. Un noviazgo que naufragó 3 años antes, después de un aborto silencioso que ella nunca consiguió superar completamente. El médico dijo que había sido natural, que esas cosas pasaban, que ella era joven y podría intentarlo nuevamente. Carlos, su prometido, dijo casi lo mismo. Pero para Elena, aquella pérdida sonó como condena divina, como si el universo le estuviera diciendo que ella no merecía ser madre, que había algo malo en sus entrañas, algo podrido que impedía que la vida floreciera. La separación vino despacio, como una fruta que se pudre por dentro antes de mostrar las manchas por fuera. Carlos era abogado en Ciudad de México, tenía planes concretos, quería casa propia, 2 hijos, vacaciones en Disney. Elena quería cocinar, quería viajar, quería entender por qué a veces se despertaba en medio de la noche con la sensación de que había perdido algo mucho mayor que un bebé, como si hubiera perdido una parte de su propia alma. Cuando regresó definitivamente a la hacienda, Elena trajo consigo una culpa muda que le sofocaba las noches y un secreto que ni ella misma comprendía completamente. Sabía que había algo sobre su familia, sobre el pasado de la propiedad, que su madre nunca le contó. Documentos que Consuelo escondía en cajas en el ático, conversaciones telefónicas interrumpidas cuando Elena entraba en la sala, miradas preocupadas siempre que llegaban cartas oficiales dirigidas a la familia Vargas. Y ahora estaba aquel huésped extraño, Ricardo Velázquez, si es que ese era su verdadero nombre. Elena desconfiaba desde el primer día, no por los documentos que él había presentado, que parecían legítimos, sino por su forma de moverse. Tenía el andar de alguien acostumbrado a observar antes de actuar, a evaluar salidas antes de entrar en cualquier ambiente. Su ropa era demasiado simple para alguien que pagaba una tarifa carísima en la hacienda, y sus manos tenían callos que no combinaban con la profesión de escritor que él alegaba tener. Pero lo que más intrigaba a Elena eran sus ojos. Había un dolor allí que ella reconocía, un tipo de herida que no cicatriza apenas con tiempo. Era como mirar en un espejo distorsionado y ver reflejos de su propia melancolía. En la primera semana, él mantuvo total distancia. Aparecía para las comidas como un fantasma educado, comía en silencio, agradecía con un gesto y desaparecía nuevamente. Elena observaba desde la puerta de la cocina, curiosa a pesar de sí misma. Notaba que él siempre elegía platillos más simples del menú, que nunca pedía vino, que dejaba sobras mínimas en el plato como alguien acostumbrado a no desperdiciar comida. Fue en una mañana de martes que todo cambió. Elena amasaba pan en la mesa central de la cocina, un ritual que hacía desde niña y que la calmaba cuando la ansiedad apretaba. Era temprano, antes del desayuno de los huéspedes, y le gustaba este momento de soledad productiva, cuando la hacienda aún dormía y ella podía conversar con los ingredientes como viejos amigos. Se sentía observada desde hacía algunos minutos, pero no le dio importancia. Podía ser Consuelo verificando si había separado las verduras para el almuerzo, o Regina, la camarera, buscando paños de cocina limpios. Pero cuando finalmente levantó los ojos, encontró a Ricardo, Miguel, parado en la puerta de la cocina, inmóvil como una estatua, con una expresión que ella jamás había visto antes. Él la observaba con una intensidad casi física, los ojos fijos en sus manos trabajando la masa, en el movimiento de sus hombros, en la curva de su cuello, donde pequeñas gotas de sudor se formaban por el calor del horno. Había algo de hambriento en aquella mirada, pero no era hambre de comida, era hambre de algo mucho más profundo, más desesperado.
Elena dejó de amasar. Por un momento quedaron allí, mirándose a través del aire cargado de vapor y olor a levadura. Ella sintió el corazón acelerarse de un modo que no entendía, una mezcla de incomodidad y curiosidad que le subía por las venas como vino caliente. ¿Por qué me miras así? La pregunta salió con una ligereza cargada de tensión, en ese tono que las mujeres usan cuando quieren confrontar sin agredir, cuestionar sin acusar. Miguel se sonrojó, no de vergüenza, sino de desconcierto, como alguien sorprendido en flagrante delito de humanidad, como si por primera vez en años hubiera sido visto de verdad, más allá de las máscaras y las identidades falsas y las paredes que había construido alrededor de su propia alma. Disculpa. Su voz salió ronca, como si no la usara desde hacía días. Es que tú, la forma en que mueves la masa, me recordaste a alguien. Elena inclinó la cabeza estudiándolo. Había algo en su voz, un acento que no conseguía identificar completamente, una modulación que escapaba del patrón chilango que él alegaba tener. ¿Alguien especial? Miguel vaciló. Por un segundo, pareció a punto de decir algo importante, algo verdadero. Pero entonces, las defensas volvieron, como cortinas cerrándose. En una ventana a mi hermana le gustaba cocinar, hablaba, en pasado. Elena lo notó. ¿Y dónde está ella ahora? El silencio que siguió fue denso como melaza. Miguel miró sus propias manos, después al suelo, finalmente a cualquier lugar que no fueran los ojos de ella. Lejos, dijo por fin, muy lejos. Aquella respuesta, dicha entre harina, vapor y olor a pan fresco, rasgó algo dentro de Elena. No sabía explicar por qué, pero había una verdad desnuda en aquellas dos palabras que la tocó en un lugar profundo, en un lugar que dolía desde que perdió al bebé y nunca más había podido alcanzar. ¿Quieres probar?, ofreció indicando el pan que acababa de sacar del horno. Todavía está caliente. Miguel levantó los ojos, sorprendido. Era la primera vez que alguien le ofrecía algo desde que había llegado, sin segundas intenciones, sin querer nada a cambio más que la satisfacción de ver a alguien probar algo hecho con cariño. ¿Puedo? Elena cortó una rebanada generosa. Pasó una capa de mantequilla casera que se derritió instantáneamente y se la extendió en un platito de porcelana blanca. Sus manos se tocaron brevemente durante la transferencia y ambos sintieron una descarga eléctrica que ninguno de los dos esperaba. Miguel mordió el pan despacio, como quien saborea no solo el alimento, sino el recuerdo que éste despierta. Cerró los ojos por un momento, y Elena juró haber visto una lágrima formarse en la esquina derecha. ¿Está bueno?, preguntó, aunque la respuesta estaba estampada en su rostro. Perfecto, murmuró Miguel. Igual al que ella hacía. Quedaron, allí en silencio, él comiendo el pan y ella fingiendo organizar ingredientes en una mesa que ya estaba perfectamente organizada. La tensión entre ellos era palpable, pero no incómoda. Era como si dos personas que habían pasado mucho tiempo caminando solas finalmente hubieran encontrado a alguien con el mismo ritmo de pasos. Cuando Miguel terminó, agradeció con una sonrisa pequeña pero genuina, la primera que Elena había visto desde que él llegó. Después se retiró, pero antes de salir completamente de la cocina se volvió. Puedo volver mañana, es decir, si no te molesta. Me gusta ver a la gente cocinar. Me recuerda a casa. Elena asintió, sintiendo algo cálido esparcirse por su pecho. Claro, empiezo a las 6 de la mañana. A las 6 entonces. Y así fue como comenzó, no con declaraciones de amor o miradas lánguidas a través de salones aristocráticos, sino en una cocina oliendo a pan fresco, entre harina en las manos y memorias compartidas de personas que habían perdido. A partir de aquel día, la cocina de la Hacienda Los Pinos se convirtió en más que el centro de la casa. Se convirtió en territorio emocional, tierra de nadie donde dos almas heridas comenzaron a reconocerse, despacio, como animales salvajes aprendiendo a confiar. Y Miguel descubrió que, tal vez, aún fuera posible sentir hambre de algo más que olvido. Las mañanas siguientes
se transformaron en un ritual no declarado. Miguel aparecía puntualmente a las 6, siempre con alguna excusa aparentemente casual. ¿Puedo ayudar con la leña para el horno? ¿Necesitas a alguien para cargar los sacos de harina? Vi que tienen un problema con la cerca de atrás. Entiendo un poco de carpintería. Elena percibía el juego, pero fingía creer en la naturalidad de los ofrecimientos. En realidad, ella había comenzado a esperar aquellos momentos con una ansiedad que no osaba nombrar. Despertaba 15 minutos más temprano para arreglarse mejor. Elegía vestidos que realzaran su silueta sin parecer intencional. Soltaba algunos mechones del cabello de modo que enmarcaran su rostro cuando se inclinaba sobre las cacerolas. No, era consciente de todos estos cambios, pero su cuerpo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Miguel, por su parte, descubrió que observar a Elena cocinar era como asistir a una danza íntima y ancestral. Ella se movía por la cocina con una gracia fluida, conocía la ubicación exacta de cada utensilio sin necesidad de buscar. Sazonaba los platillos, probando con los dedos de un modo que hacía que su boca se secara de un deseo que iba mucho más allá del hambre. Sus manos eran pequeñas pero firmes, capaces de amasar panes pesados y luego acariciar tomates como si fueran joyas preciosas. La tensión crecía silenciosa, como levadura olvidada en un tazón tibio. «Tú no eres escritor», dijo Elena un jueves, mientras pelaba papas para un guisado de cordero. No fue una pregunta, fue una constatación hecha en el mismo tono con que alguien comenta sobre el clima. Miguel se congeló en medio del movimiento de apilar leña. «¿Por qué dices eso?» Un escritor tiene las manos demasiado lisas para alguien que teclea todo el día. Las tuyas tienen callos de quien sostiene cosas pesadas. Ella lo miró por encima del hombro, los ojos brillando con una inteligencia que lo desarmaba. Y conoces demasiadas herramientas para alguien que vive sentado en un escritorio. Él podría haber mentido o inventado alguna historia sobre afición a la carpintería o trabajos anteriores. En vez de eso, optó por una verdad parcial. Tienes razón, yo era fotógrafo antes. ¿Qué tipo de fotógrafo deja de fotografiar? La pregunta golpeó a Miguel como una piedra arrojada con precisión quirúrgica. Continuó apilando leña, pero Elena notó que sus manos temblaron imperceptiblemente. El tipo que vio demasiadas cosas. Elena dejó de pelar las papas. Había algo en la voz de él, una cualidad áspera y quebrada, que la hizo sentir como si estuviera frente a un animal herido. Conocía ese tono. Era el mismo que su propia voz asumía cuando alguien preguntaba sobre hijos. «Perdón», murmuró. «No quería entrometerme». «No es intromisión, es solo complicado». «Todo es complicado», dijo Elena volviendo a las papas. «Pero seguimos viviendo a pesar de todo». Miguel sonrió por primera vez con verdadero humor. ¿Filosofía de cocina? La mejor que existe. Aquí aprendes que algunas cosas necesitan fuego alto y prisa, otras necesitan fuego bajo y paciencia, y algunas necesitan tiempo fuera del fuego para quedar en su punto exacto. Ella no estaba hablando solo de comida. Miguel entendió perfectamente. Aquella tarde, mientras los otros huéspedes participaban en una clase de yoga en la terraza principal, Miguel decidió explorar las áreas menos transitadas de la hacienda. Oficialmente, solo caminaba para estirar las piernas. En realidad, buscaba pistas sobre cualquier cosa que le ayudara a entender por qué el nombre de Elena aparecía tantas veces en los archivos relacionados con la desaparición de Ernesto Fuentes. Ernesto había sido padrastro de Elena, casado con Consuelo por apenas 3 años antes de desaparecer misteriosamente. Diplomático jubilado, hombre de conexiones políticas poderosas, tenía acceso a información sensible sobre contratos gubernamentales y negociaciones internacionales. Cuando desapareció, se llevó consigo una memoria USB con datos que podrían comprometer a varias figuras públicas importantes. La investigación oficial había sido cerrada rápidamente, archivada como muerte accidental por ahogamiento, aunque ningún cuerpo hubiera sido encontrado en el lago,
donde supuestamente ocurrió el accidente. Miguel había conocido esta información a través de una fuente en la Secretaría de Relaciones Exteriores, alguien que sospechaba que Ernesto no había desaparecido por accidente, sino por saber demasiado sobre esquemas de corrupción que involucraban contratos de obras públicas. El sótano de la hacienda era una extensión laberíntica de pasillos estrechos y salas que habían servido a diversos propósitos a lo largo de los siglos. Antiguas bodegas de vino, depósitos de granos, cuartos, de empleados, talleres. Ahora la mayor parte funcionaba como depósito de muebles antiguos, cuadros empolvados y cajas de documentos que nadie se tomaba el trabajo de organizar. Miguel husmeaba en una sala en la parte trasera cuando oyó pasos en la escalera. Rápidamente, se escondió detrás de una estantería alta cargada de libros de contabilidad amarillentos. Elena bajó las escaleras con una llave en la mano, dirigiéndose directamente a un armario cerrado en el rincón más oscuro de la sala. Desde su posición, Miguel podía verla claramente. Ella abrió el armario y retiró una caja de madera trabajada, de esas usadas para guardar joyas o documentos importantes. Se sentó en el suelo mismo, sobre el polvo y los ratones muertos, y abrió la caja con cuidado reverente. Dentro, Miguel pudo distinguir fotografías, cartas y algunos objetos pequeños que no conseguía identificar a distancia. Elena tomó una de las fotos y la observó por largos minutos, con una expresión de tristeza tan profunda que Miguel sintió como si estuviera invadiendo un momento sagrado. Fue cuando ella empezó a llorar que él casi se revela. Eran lágrimas, silenciosas, de esas que corren sin ruido y cargan peso de años. Elena abrazó la fotografía contra su pecho y se balanceó despacio, como si acunara a un niño. Miguel permaneció escondido, pero cada fibra de su ser quería ir hasta ella, abrazarla, preguntar qué dolía tanto. Era la primera vez en 8 años que sentía genuino deseo de consolar a alguien. La primera vez que el sufrimiento ajeno lo tocaba más profundamente que el propio. Después de algunos minutos, Elena guardó todo de vuelta, cerró el armario y subió las escaleras. Miguel esperó 10 minutos más antes de salir del escondite, pero no pudo concentrarse más en la búsqueda de evidencias. La imagen de ella llorando sola en el sótano se había grabado en su retina como una quemadura. Aquella noche, durante la cena, observó a Elena servir a los huéspedes con su elegancia habitual, sonriendo educadamente ante los elogios sobre el salmón a la parrilla con salsa de maracuyá. Nadie imaginaría que algunas horas antes ella estaba en el sótano llorando sobre fotografías guardadas como tesoros secretos. Cuando el salón se vació y ella comenzó a recoger la vajilla, Miguel se acercó. ¿Puedo ayudar? Elena lo miró con una expresión indefinible. No necesitas hacerlo. Lo sé, pero quiero. Trabajaron lado a lado en silencio, él lavando platos mientras ella guardaba cubiertos. La proximidad era torturante y reconfortante al mismo tiempo. El brazo de él rozaba el de ella cuando alcanzaban el mismo estante, sus caderas se tocaban cuando contorneaban la mesa central y cada contacto accidental enviaba ondas de electricidad por sus pieles. ¿Tienes familia?, preguntó Elena, de repente. Miguel dejó de fregar un plato. Tenía. ¿Qué pasó? Guerra. La palabra salió seca, final. ¿Y tú? Mi madre trabaja aquí desde hace más de 30 años. A mi padre nunca lo conocí bien. Murió cuando yo era bebé. Hizo una pausa. Pero mi madre se casó de nuevo cuando yo tenía 15 años, con un hombre llamado Ernesto. Miguel. Mantuvo la expresión neutra, pero su pulso se aceleró. ¿Y dónde está él? Desapareció. Hace 3 años. Salió a pescar al lago y nunca más volvió. La voz de ella cargaba una tristeza antigua, pero también algo que parecía rabia reprimida. La policía dijo que fue un accidente. Mi madre lo cree. Yo tengo mis dudas. ¿Por qué dudas? Elena lo encaró directamente. Porque Ernesto no pescaba. Le tenía horror al agua, ni siquiera sabía nadar bien. Y porque en los días antes de desaparecer,
Estaba recibiendo llamadas extrañas, gente que colgaba cuando yo contestaba, autos estacionados en el camino observando la casa. Miguel sintió el corazón latir más fuerte. ¿Le contaste esto? ¿A la policía? Sí. Dijeron que era paranoia de adolescente. Elena se secó las manos en un paño de cocina, el movimiento más violento de lo necesario. Pero yo sé que no fue un accidente, sé que lo mataron y sé que tiene que ver con el trabajo que hacía antes de jubilarse. ¿De qué trabajo? Diplomático, Embajada de México en Francia, después en Argentina. Tenía acceso a mucha información confidencial, muchos secretos importantes. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en la mente de Miguel, pero necesitaba tener cuidado para no demostrar conocimiento de más. ¿Y tú crees que alguien lo mató por causa de esos secretos? Creo que alguien lo mató porque descubrió algo que no debía, o porque alguien pensó que podía hablar de más. Elena se volvió hacia él, los ojos brillando con una intensidad feroz. Ernesto puede no haber sido mi padre de sangre, pero fue el único padre que conocí de verdad. Me enseñó a manejar, me llevaba a comprar libros, me defendía cuando mi madre pensaba que yo era demasiado rebelde. Si lo mataron, quiero saber quién fue. La pasión en su voz, la lealtad cruda y honesta, golpeó a Miguel como un puñetazo en el estómago. Ella no solo buscaba justicia, buscaba venganza, y eso la hacía más peligrosa y más atractiva de lo que él había imaginado. «Es arriesgado meterse con estas cosas», dijo cuidadosamente. «Lo sé, pero no puedo simplemente olvidar y seguir adelante. No puedo fingir que no pasó nada». Miguel reconocía ese sentimiento. Era exactamente lo que lo había llevado a investigar la muerte de Ernesto Fuentes en primer lugar. La incapacidad de aceptar injusticias, incluso cuando aceptar sería más seguro. ¿Y tu madre? ¿Qué piensa ella de que investigues? Mi madre quiere que me case de nuevo y tenga hijos. Quiere que deje de remover cosas del pasado y construya un futuro normal. Elena rió, pero era una risa amarga. Ella no entiende que algunas cosas no se pueden simplemente enterrar. Entiendo, dijo Miguel, y había una sinceridad en su voz que hizo que Elena lo mirara con más atención. ¿Entiendes de verdad? Más de lo que imaginas. Se quedaron mirándose por un momento que pareció infinito. La tensión sexual que venía creciendo entre ellos en las últimas semanas estaba ahora mezclada con algo más profundo. Reconocimiento mutuo de dos personas que cargaban heridas similares. Fue Elena quien rompió el silencio. ¿Quieres ver algo? Miguel asintió, aunque una parte de él sospechaba que lo que ella iba a mostrar cambiaría todo entre ellos. Elena lo llevó hasta el sótano, por la misma escalera que él la había visto bajar más temprano. En el armario cerrado, ella abrió la caja de madera y retiró una fotografía. Esta es la última foto que le tomaron a Ernesto, 3 días antes de que desapareciera. Miguel tomó la fotografía con cuidado. Mostraba a un hombre de unos 55 años, cabello canoso, sonrisa forzada, al lado de Consuelo y Elena en una fiesta cualquiera. Pero lo que llamó su atención fue el fondo de la imagen. Detrás de las 3 figuras principales, parcialmente, oscurecido por otras personas, estaba un hombre que Miguel reconoció inmediatamente. Diputado federal Marcos Telles, uno de los nombres que aparecía repetidamente en los archivos relacionados con los contratos sospechosos que Ernesto investigaba. ¿Sabes? ¿Quién es ese hombre detrás de ustedes?, preguntó señalando discretamente. Elena miró más de cerca. No. ¿Por qué? ¿Tú lo conoces? Miguel vaciló. Era el momento de decidir si confiaba en ella o si mantenía su fachada intacta. Miró a Elena, la determinación en sus ojos, la vulnerabilidad que ella estaba mostrando al compartir aquel secreto con él. Tal vez, dijo finalmente, pero si te lo cuento no habrá vuelta atrás y puede ser peligroso. Elena lo miró fijamente. ¿Peligroso cómo? Peligroso como morir igual que Ernesto. En vez de retroceder, ella dio un paso más cerca de él. Entonces, ¿sabes algo? Lo sabías desde el principio. No era una pregunta.
Era una acusación y una trampa. Miguel se dio cuenta de que se había delatado. Pero mirando a Elena, la valentía y la inteligencia brillando en sus ojos, la forma en que sostenía la fotografía como si fuera un arma, descubrió que no le importaba. Sí, admitió. Y tienes razón. Ernesto no murió por accidente. El silencio que siguió estaba cargado de electricidad peligrosa. Elena seguía mirándolo, pero ahora había algo nuevo en su expresión, una mezcla de alivio, excitación y miedo. ¿Quién eres realmente?, preguntó en voz baja. Alguien que vino aquí buscando las mismas respuestas que tú, respondió Miguel, y alguien que no esperaba enamorarse en el camino. La confesión salió antes de que pudiera controlarse, pero ya estaba dicha, flotando, entre ellos como humo imposible de deshacer. Elena lo miró por un largo momento, estudiando cada línea de su rostro como si intentara memorizar algo importante. Lo sabía, dijo finalmente, que no era solo un huésped común. Lo supe desde el primer día. ¿Cómo? Por la manera en que me miras, como si me conocieras de algún lugar, como si hubieras venido aquí a buscarme. Dio un paso más cerca, ahora tan próxima que él podía sentir el calor de su piel. La pregunta es, ¿viniste aquí por justicia o por venganza? Miguel no respondió inmediatamente. La verdad era demasiado compleja para una respuesta simple, y si fueran ambas. Elena sonrió por primera vez desde que bajaron al sótano. Era una sonrisa peligrosa, cargada de promesas sombrías. Entonces, creo que nos vamos a entender muy bien. Y fue así, en el sótano polvoriento de la hacienda Los Pinos, entre fotografías de muertos y secretos enterrados, que Miguel y Elena sellaron una alianza que era al mismo tiempo conspiración y seducción. Era el comienzo de algo que ninguno de los dos conseguía nombrar completamente, pero que ambos sabían que los llevaría a territorios peligrosos. Arriba, el viento de la sierra mecía las cortinas de las habitaciones vacías, y la lluvia comenzaba a caer nuevamente, lavando las ventanas como lágrimas antiguas. La hacienda Los Pinos guardaba sus secretos desde hace siglos, pero ahora 2 de sus habitantes habían decidido desenterrarlos. Y ni los fantasmas de la vieja casa sabían si esto terminaría en redención o tragedia. Los 3 días que siguieron a la revelación en el sótano transformaron la dinámica entre Miguel y Elena completamente. Ya no eran solo un huésped misterioso y una cocinera curiosa, eran conspiradores unidos por una sed de justicia que crecía más intensa cada hora. Por la mañana, mantenían la fachada de normalidad. Miguel aparecía en la cocina a las 6, ayudaba con las tareas menores, conversaba sobre banalidades mientras otros empleados estuvieran cerca. Elena servía a los huéspedes con su eficiencia habitual, sonreía ante los elogios, fingía que su mente no estaba constantemente ocupada con planes peligrosos. Pero por la noche, cuando la hacienda dormía y hasta Consuelo se retiraba a su habitación en la parte trasera de la propiedad, se reunían en la biblioteca o en el sótano para analizar cada fragmento de información que conseguían reunir sobre Ernesto Fuentes. Miguel había revelado su verdadera identidad, o al menos parte de ella. Contó sobre ser fotógrafo de guerra, sobre la investigación que lo trajo a la hacienda, sobre las conexiones entre Ernesto y un esquema de corrupción que involucraba contratos inflados de obras públicas, pero omitió cuidadosamente los detalles sobre su propia muerte oficial y las razones por las cuales vivía bajo identidad falsa. Elena, por su parte, compartió todo lo que sabía sobre los últimos días de Ernesto, las llamadas extrañas, los coches sospechosos, el nerviosismo creciente que había notado en su padrastro. Trajo documentos que había guardado secretamente, notas que Ernesto hacía en cuadernos, números de teléfono garabateados en servilletas, incluso grabaciones de algunas conversaciones que ella había hecho en el celular, movida por una intuición adolescente de que algo terrible estaba a punto de suceder. Repetía mucho este nombre, dijo Elena un martes por la noche, pasándole a Miguel un cuaderno de cuero gastado. Víctor Sandoval, siempre en tono de rabia como si fuera un enemigo.
Miguel examinó las notas. La caligrafía de Ernesto era nerviosa, repleta de abreviaciones y códigos que parecían significativos solo para él. Pero el nombre, Víctor Sandoval, aparecía subrayado varias veces, acompañado de números que podrían ser cuentas bancarias o códigos de identificación. Víctor Sandoval es juez federal en Ciudad de México, dijo Miguel cuidadosamente. Especializado en casos de corrupción. Tiene fama de ser incorruptible. Entonces, ¿por qué Ernesto lo odiaba tanto? Tal vez porque no era tan incorruptible como parece, o tal vez porque Ernesto descubrió algo sobre él que no debía. Miguel cerró el cuaderno y miró a Elena. Necesitamos descubrir más sobre la relación entre ellos. ¿Cómo? Miguel vaciló. Lo que estaba a punto de sugerir los pondría en peligro real, tangible, pero mirando a Elena, la determinación feroz que brillaba en sus ojos, supo que ella no retrocedería. Tengo contactos, personas que pueden conseguir información que no está disponible públicamente, pero usar esos contactos significa entrar oficialmente en el juego. Significa que vamos a llamar la atención de gente peligrosa. Elena no vaciló ni por un segundo. Entonces, vamos a llamarla. El valor de ella era simultáneamente inspirador y aterrador. Miguel reconocía la propia sed de justicia en los ojos de Elena, la misma compulsión que lo había llevado a zonas de guerra, que lo había hecho investigar historias que otros periodistas consideraban suicidas. Era peligroso enamorarse de alguien que compartía sus propias tendencias autodestructivas. ¿Estás segura? Porque después de que crucemos esa línea, no habrá vuelta atrás. Estas personas no dudan en eliminar a quien se convierte en amenaza. Ernesto era mi familia, dijo Elena simplemente. Si muero intentando descubrir la verdad sobre él, al menos moriré haciendo lo correcto. Miguel sintió algo romperse y recomponerse dentro del pecho simultáneamente. Aquella mujer, con su lealtad inquebrantable y su disposición para arriesgarlo todo por justicia, le estaba haciendo recordar quién era él antes de la guerra, antes de la pérdida, antes de convertirse en un fantasma vagando por el mundo. Está bien, dijo finalmente. Haré algunas llamadas mañana. Pero aquella noche ninguno de los dos consiguió dormir. Miguel caminó por los pasillos de la hacienda hasta las 3 de la mañana, su mente repleta de posibilidades terribles sobre lo que sus investigaciones podrían descubrir y sobre lo que esos descubrimientos podrían costar a Elena. La idea de verla herida, o peor, por causa de algo que él había puesto en movimiento, lo torturaba de una forma que no sentía hace años. Elena, en su pequeña habitación en el ático donde había crecido, quedó acostada en la cama mirando al techo, imaginando cómo sería cuando todo aquello terminara. Si terminaba bien, tendría justicia para Ernesto, y tal vez algo que nunca esperó encontrar nuevamente, alguien que la entendía completamente. Si terminaba mal, bueno, al menos habría vivido intensamente durante algunas semanas. Fue alrededor de las 4 de la mañana que oyó los pasos en el pasillo. Conocía cada crujido de la hacienda, sabía distinguir los pasos de cada persona que vivía allí. Aquellos eran de Miguel, y él estaba parado frente a su puerta. Elena esperó algunos minutos, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo a través de la madera. Finalmente, no pudo resistir más. Abrió la puerta, despacio, encontrando a Miguel con la mano levantada, a punto de llamar. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó en voz baja. No puedo dejar de pensar en lo que puede pasar, admitió él. Si consigo la información que estamos buscando, será imposible volver atrás, y no quiero que te lastimes por causa de esto. Elena lo estudió por un momento. Había algo vulnerable en su expresión, una preocupación genuina que la tocó profundamente. ¿Puedo entrar?, preguntó Miguel. Solo para hablar. No quiero quedarme solo con estos pensamientos. Elena se apartó para dejarlo pasar. La habitación era pequeña, simple, pero acogedora. Una cama individual con colcha bordada a mano, un escritorio antiguo donde guardaba libros de recetas y algunas novelas, fotografías de la familia esparcidas por las paredes. Olía a lavanda y a algo indefinible que era puramente ella.
Miguel. Se sentó en la única silla disponible, mientras Elena se acomodó en el borde de la cama. La intimidad del ambiente, el hecho de estar allí en medio de la madrugada, los dos vistiendo solo ropa de dormir, creaba una tensión eléctrica que ninguno de los dos podía ignorar. «Cuéntame sobre tu hermana», dijo Elena de repente, la que le gustaba cocinar. Miguel cerró los ojos como siempre hacía cuando el tema tocaba memorias dolorosas. Sofía. Era 3 años menor que yo, médica, trabajaba con Médicos Sin Fronteras. ¿Era? Murió en una explosión en Alepo. Estaba operando en una escuela que habían transformado en hospital de campaña. Un misil alcanzó el edificio. Su voz salió plana, controlada, pero Elena podía sentir el dolor que él cargaba. Yo estaba del otro lado de la ciudad, fotografiando, refugiados. Oí la explosión, vi el humo. Cuando llegué allá, no quedó nada. Elena sintió lágrimas formarse en sus ojos. Por eso dejaste de fotografiar. Por eso y por otras cosas. Aquel mundo, ver tanto sufrimiento, tanta injusticia, tanta maldad. Comencé a perder la esperanza de que algo pudiera cambiar. Comencé a pensar que tal vez sería mejor simplemente desaparecer. Pero no desapareciste. Estás aquí. Miguel abrió los ojos y la miró directamente. Estoy aquí por causa de Ernesto. Y ahora estoy aquí por causa de ti también. La confesión flotó entre ellos como un puente que ninguno de 1900. Los dos sabía si debía cruzar. Elena sintió el corazón acelerarse, una mezcla de deseo y miedo corriendo por sus venas. Miguel, sé que es complicado, sé que nos conocemos hace poco tiempo, sé que toda la situación es peligrosa y confusa, pero no puedo fingir que no siento nada. Elena se levantó de la cama y caminó hasta la ventana, necesitando distancia para pensar con claridad. Afuera la sierra estaba envuelta en niebla, y el amanecer aún estaba a algunas horas de distancia. Cuando Carlos terminó conmigo, dijo sin volverse, me dijo que yo era demasiado obsesiva, que me apegaba a las cosas equivocadas, que no sabía dejar el pasado atrás y construir algo nuevo. Apoyó la frente en el vidrio frío. Tal vez tenía razón, o tal vez era un cobarde que no podía lidiar con la intensidad de quien siente las cosas de verdad. La respuesta fue tan inmediata y feroz que Elena se volvió para mirarlo. Miguel se había levantado también y estaba a algunos pasos de ella, los puños cerrados como si estuviera listo para pelear con cualquiera que la criticara. Ni siquiera me conoces bien, dijo Elena, pero su voz carecía de convicción. Conozco lo suficiente. Conozco a una mujer que cocina como si cada platillo fuera una oración. Conozco a alguien que ama tan intensamente que está dispuesta a morir por justicia. Conozco a una persona que consigue hacer que un hombre muerto por dentro se sienta vivo nuevamente. La distancia entre ellos parecía disminuir con cada palabra, como si las frases fueran cuerdas jalándolos uno hacia el otro. Elena podía sentir el calor que emanaba del cuerpo de él, podía ver el pulso acelerado en el cuello donde la cicatriz terminaba. Esto puede salir muy mal, susurró. Todo puede salir mal. Pero eso no significa que no deberíamos intentarlo. Miguel extendió la mano despacio, dándole tiempo para retroceder si quisiera. Cuando ella no se movió, él tocó su rostro con la punta de los dedos, trazando la línea de la mandíbula con una delicadeza reverente. Elena. Ella cerró los ojos, inclinándose contra el contacto de él. Era la primera vez en 3 años que se permitía sentir deseo sin culpa, que dejaba a alguien tocarla sin las barreras que había construido alrededor del corazón. No quiero que seas una cosa más que pierdo, murmuró. Entonces no me pierdas, dijo Miguel, inclinándose para besar su frente con ternura infinita. Y no te pierdas tú tampoco. El beso en la frente se transformó en besos en las sienes, después en las mejillas, acercándose peligrosamente a la boca de ella. La respiración de ambos estaba acelerada y el aire entre ellos parecía cargado de electricidad. Fue Elena quien cerró la distancia final, presionando los labios contra los de él en un beso que era al mismo tiempo súplica
y rendición. Miguel respondió inmediatamente, atrayéndola más cerca, las manos enredándose en el cabello de ella. El beso se profundizó rápidamente, años de soledad y dolor disolviéndose en el calor que crecía entre ellos. Las manos de Elena encontraron la cicatriz en el cuello de él, trazándola con los dedos como si pudiera curar la herida apenas con el contacto. Miguel gimió bajito, el sonido vibrando contra la boca de ella. Cuando finalmente se separaron para respirar, quedaron con las frentes unidas, jadeantes. «Si hacemos esto ahora», dijo Miguel, su voz ronca de deseo, «no habrá vuelta atrás». «¿Entiendes eso?» «Entiendo», respondió Elena, los ojos brillando con una determinación que iba más allá del deseo físico. «Y no quiero que haya vuelta atrás». Ella lo atrajo más cerca, y esta vez el beso fue más urgente, cargado de un hambre que había crecido durante semanas de tensión no resuelta. Las manos de él encontraron la cintura de ella, atrayéndola contra su cuerpo con una necesidad que rayaba en la desesperación. Elena podía sentir cada línea de los músculos de él a través de la camiseta delgada. Podía sentir el corazón latiendo descompasado contra su pecho. Era como si todos los sentidos estuvieran amplificados, cada toque enviando ondas de placer que la hacían temblar. Miguel la empujó suavemente contra la pared, presionando su cuerpo contra el de ella mientras trazaba besos por el cuello. Elena arqueó la espalda, un gemido bajo escapando de sus labios cuando él encontró el punto sensible justo debajo de la oreja. «Dios, Elena», murmuró contra su piel, «no imaginas lo que me haces». Las manos de ella encontraron el borde de la camiseta de él, jalándola hacia arriba con una urgencia que los sorprendió a ambos. Miguel se apartó lo justo para dejar que ella se la quitara completamente, revelando el torso marcado por otras cicatrices, además de la que ella ya conocía. Elena las trazó con los dedos, cada marca contando una historia de dolor y supervivencia que ella quería conocer completamente. Miguel se estremeció bajo su toque, sus ojos cerrándose como si estuviera intentando memorizar la sensación. «Tu turno», dijo él, las manos encontrando el borde del camisón de algodón que ella vestía. Pero antes de que pudieran ir más, allá el sonido de una puerta cerrándose en el piso de abajo los hizo congelarse. Pasos pesados resonaron por el pasillo principal, acompañados de voces masculinas que no reconocieron. Miguel y Elena se miraron, el deseo inmediatamente reemplazado por alarma. Eran casi las 5 de la mañana, demasiado temprano para la llegada de nuevos huéspedes y los empleados no comenzaban a trabajar antes de las 6. «Quédate aquí», susurró Miguel tomando la camiseta. «Ni lo pienses», replicó Elena, ajustando su propia ropa. «Si hay alguien en mi casa en medio de la madrugada, quiero saber quién es». Bajaron las escaleras en silencio. Miguel adelante, Elena justo detrás. Las voces venían de la sala principal, donde los huéspedes solían reunirse para el desayuno. A través de la puerta entreabierta, pudieron ver a 3 hombres de traje, claramente fuera de lugar en aquel ambiente rústico. A uno de ellos, Miguel lo reconoció inmediatamente de las fotografías que había estudiado durante su investigación. Diputado Marcos Telles, el mismo hombre que aparecía al fondo de la foto de Ernesto. «Estoy seguro de que ella sabe algo», decía Telles a los otros 2. Ernesto no era tonto. Si descubrió sobre el esquema, seguramente dejó evidencias escondidas en algún lugar. «¿Y crees que ella simplemente nos entregará todo?», preguntó uno de los otros hombres, escéptico. «Lo hará si le damos los incentivos». «Correctos», respondió Telles con una sonrisa que hizo que la sangre de Miguel se helara. «Todo el mundo tiene un precio, y todo el mundo tiene puntos débiles». Elena apretó el brazo de Miguel, sus dedos temblando de rabia más que de miedo. Aquellos hombres estaban hablando de ella como si fuera una mercancía, como si pudieran simplemente comprarla o intimidarla para conseguir lo que querían. «¿Qué hacemos?», susurró en el oído de él. Miguel pensó rápidamente. Estaban en 1900, desventaja numérica. Probablemente los 3 hombres estaban armados, y llamar a la policía local sería inútil. Si Telles había llegado hasta allí,
significaba que tenía contactos suficientes para garantizar que cualquier denuncia fuera sofocada. ¿Necesitas despertar a tu madre?, preguntó en voz baja. Elena negó con la cabeza. Su habitación está en la parte trasera. No oirá nada, a menos que sea muy fuerte. Perfecto, volvamos a tu habitación. Tengo que hacer algunas llamadas urgentes. Pero cuando se volvieron para subir, el escalón crujió bajo el peso de Miguel. El sonido resonó por el pasillo silencioso, como un disparo. Las voces en la sala se detuvieron inmediatamente. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de los hombres. «Ve a ver», ordenó Telles. Miguel empujó a Elena en dirección a las escaleras, pero ya era demasiado tarde. Uno de los hombres apareció en la entrada del pasillo y los vio intentando subir. Ustedes». Miguel se volvió, colocándose instintivamente frente a Elena. El hombre era grande, claramente acostumbrado a la violencia, y su mano ya se estaba moviendo hacia el saco donde probablemente guardaba un arma. «Corran», murmuró Miguel a Elena. Pero ella no corrió. En lugar de eso, dio un paso al lado, quedando junto a él. «Esta es mi casa», dijo lo suficientemente alto para que los otros dos hombres oyeran. «Y ustedes están invadiendo propiedad privada». Telles apareció en la entrada del pasillo, la sonrisa política falsa firmemente en su lugar. «Señorita Elena Vargas, supongo. Qué placer finalmente conocerla». La cordialidad en su voz era más aterradora que cualquier amenaza directa. Miguel reconocía ese tono. Era el mismo que los políticos usaban antes de ordenar bombardeos o asesinatos. «Tenemos mucho de qué hablar», continuó Telles caminando lentamente hacia ellos. «Sobre su difunto padrastro, sobre alguna información que él puede haber dejado atrás y sobre cómo podemos llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso». Miguel sintió cada músculo de su cuerpo tensarse. Sabía que los próximos minutos determinarían si saldrían de allí vivos o si se convertirían en dos víctimas más de un esquema que ya había costado la vida de Ernesto Fuentes. Y mirando a Elena, viendo el valor feroz que brillaba en sus ojos incluso ante el peligro mortal, Miguel supo que ella nunca se doblegaría a las amenazas de aquellos hombres. Lo que significaba que tendrían que luchar, y él estaba listo para hacer cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para protegerla. El pasillo de la hacienda Los Pinos nunca había parecido tan estrecho. Miguel calculó rápidamente las opciones. 3 hombres, armados bloqueando la salida principal, escaleras detrás de ellos llevando a un ático sin salida, y Elena a su lado con un valor que podría llevarlos a la muerte. «Señorita Vargas», continuó Telles, su sonrisa política sin llegar ni cerca a de sus ojos, «creo que ha habido un malentendido. No vinimos aquí para amenazar a nadie. Solo queremos hablar sobre algunos objetos que pertenecían a su padrastro». En medio de la madrugada, invadiendo mi casa. La voz de Elena estaba firme, pero Miguel podía sentir la tensión irradiando de su cuerpo. ¿Qué tipo de conversación necesita hacerse a las 5 de la mañana? «El tipo de conversación que puede salvar su vida», dijo el hombre más grande, cansado de sutilezas. Su mano estaba claramente sobre el arma. Ernesto Fuentes estaba metido en cosas que no debía, recolectando información, haciendo grabaciones, tomando fotografías. ¿Dónde está todo eso? Miguel dio un paso imperceptible hacia un lado, posicionándose mejor para proteger a Elena si fuera necesario. Sus años como fotógrafo de guerra le habían enseñado a leer situaciones de peligro, y todo en aquella escena gritaba violencia inminente. «No sé de qué están hablando», mintió Elena con convicción impresionante. Ernesto pescaba, leía el periódico, veía televisión. No era James Bond. Telles rió, un sonido seco y desagradable. Su padrastro era muchas cosas, querida, pero ingenuo no era. 3 años investigando nuestro negocio, documentando cada transacción, cada reunión, cada cuenta bancaria offshore. ¿Realmente cree que no dejó copias de seguridad? «Si las dejó», dijo Miguel, llamando la atención hacia sí. «¿Por qué creen que ella sabría dónde están?»
Telles lo estudió por primera vez, los ojos entrecerrados. ¿Y tú eres? Ricardo Velázquez, huésped. ¿Huésped que aparece a las 5 de la mañana en ropa de dormir? El tercer hombre, que había permanecido silencioso hasta entonces, dio un paso adelante. Era más joven que los otros, pero sus ojos tenían la frialdad de quien ya había matado antes. No somos idiotas. La situación estaba escalando rápidamente. Miguel podía sentir que tenían segundos antes de que alguien decidiera que la conversación no sería suficiente. Fue cuando oyó el sonido que lo cambió todo, el crujido característico de la puerta trasera de la casa abriéndose. Consuelo había despertado. ¿Elena? La voz de la madre resonó desde el primer piso. ¿Hay alguien ahí abajo? Los tres hombres se miraron, claramente no esperando más complicaciones. Telles hizo un gesto silencioso, y el hombre más grande comenzó a moverse en dirección a la voz de Consuelo. «No», dijo Elena, su voz cargada de una furia maternal feroz. «Dejen a mi madre fuera de esto». «Entonces, denos lo que queremos», replicó Telles, todo fingimiento de cordialidad abandonado. Las grabaciones, los documentos, las cuentas bancarias. Todo lo que Ernesto escondió, y nadie necesita salir lastimado. Miguel sabía que era mentira. Hombres como Telles no dejaban testigos vivos, especialmente cuando había tanto dinero y poder en juego. Si entregaban las evidencias, morirían. Si no las entregaban, morirían. La única diferencia era el momento. «Elena», murmuró bajito, «cuando yo diga ahora, corres hacia la habitación de tu madre y se encierran. ¿Hay algún arma en la casa?» «Hay una escopeta de caza en el armario del piso de abajo», susurró en respuesta. «Pero, ahora». Miguel se lanzó hacia adelante, golpeando al hombre más cercano con el hombro y enviándolo contra la pared. El impacto fue tan fuerte que cuadros cayeron, vidrio rompiéndose en el suelo de madera. Elena corrió en la dirección opuesta, gritando a su madre: «¡Mamá! ¡Cierra la puerta! ¡Llama a la policía!». El hombre que Miguel había derribado se recuperó rápidamente, sacando una pistola. Miguel agarró su brazo, luchando por el control del arma. Eran casi del mismo tamaño, pero Miguel tenía la ventaja de la desesperación. No estaba luchando solo por su propia vida, sino por la de Elena. Telles gritó algo al tercer hombre, que corrió tras Elena. Miguel oyó los pasos en la escalera y sintió una furia primitiva apoderarse de él. Con un movimiento brutal, quebró la muñeca del hombre que sostenía el arma, el sonido del hueso partiéndose, resonando por el pasillo. La pistola cayó al suelo, y Miguel la pateó lejos antes de volverse para encarar a Telles. El diputado había sacado su propia arma, pero vacilaba. Miguel estaba muy cerca y el riesgo de errar el tiro era alto en un pasillo estrecho. «Tú no eres huésped», dijo Telles, los ojos brillando con una comprensión peligrosa. «Eres el fotógrafo, el muerto que no murió». Miguel no respondió, pero su expresión fue confirmación suficiente. «Miguel Hernández, mítico, fotógrafo de guerra que supuestamente murió en Alepo. Solo que no moriste, ¿verdad? Descubriste nuestra operación a través de Ernesto y decidiste venir a investigar personalmente». «Ernesto era un hombre bueno», dijo Miguel, circulando lentamente. «Ustedes lo mataron porque amenazaba sus ganancias sucias. Ernesto era un idealista tonto que no entendía cómo funciona realmente el mundo», replicó Telles. «Los contratos públicos siempre han sido sobre a quién conoces, no sobre quién ofrece el mejor precio. Solo estábamos facilitando el proceso. Inflando obras en miles de millones, desviando fondos de hospitales y escuelas», continuó Miguel, manteniendo a Telles ocupado mientras escuchaba los sonidos provenientes del piso superior. Había gritos, pero también el sonido de una puerta cerrándose con fuerza. Elena había conseguido llegar hasta su madre. «Dinero que sería desperdiciado de cualquier forma en burocracias inútiles», dijo Telles. «Al menos nuestra manera garantizaba que el trabajo se hiciera rápidamente». El cinismo en su voz hizo que Miguel sintiera náuseas. Había fotografiado las consecuencias de corrupción como aquella,
hospitales que se derrumbaban por causa de materiales baratos, escuelas sin estructura adecuada, niños muriendo por falta de equipos médicos que el dinero desviado podría haber comprado. ¿Y el juez Sandoval? ¿Él formaba parte del esquema? Telles rió amargamente. ¿Víctor? ¿Ese idiota incorruptible? No, él era nuestro mayor problema. Ernesto estaba llevando las evidencias a él, planeando una operación que derribaría a la mitad del gobierno federal. No podíamos permitirlo. Todo tenía sentido ahora. Ernesto no había descubierto el esquema por accidente. Estaba activamente investigando, recolectando evidencias para entregar a uno de los pocos jueces en quienes confiaba. Y cuando Telles y sus socios lo descubrieron, eliminaron la amenaza. Un disparo resonó desde el piso superior, seguido por un grito femenino que hizo que la sangre de Miguel se helara. ¡Elena! La distracción costó caro. Telles aprovechó el momento para atacar, golpeando a Miguel en el lateral de la cabeza con la culata de la pistola. El dolor explotó detrás de sus ojos y él trastabilló, intentando mantener el equilibrio. «Tu error fue enamorarte», dijo Telles, apuntando el arma a Miguel. «Hace todo mucho más complicado». Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, el sonido de sirenas comenzó a acercarse. Distante aún, pero inconfundiblemente real. Telles vaciló, confuso. Miguel aprovechó la distracción para lanzarse a un lado, rodando detrás de un sillón antiguo. La bala de Telles acertó el tapizado, plumas volando por el aire. «¿Cómo?» «Ah, sí, policía», Telles gritó al hombre de la muñeca quebrada que aún gemía de dolor apoyado en la pared. «No sé, dijiste que tenías todo controlado». Las sirenas se estaban volviendo más fuertes. Miguel espió por detrás del sillón y vio a Telles en pánico, hablando rápidamente por el celular. Aprovechó el momento para correr hacia las escaleras. Encontró a Elena en lo alto de la escalera, sosteniendo una escopeta de caza con manos firmes. El tercer hombre estaba caído a sus pies, gimiendo y sosteniendo la rodilla, donde un tiro de perdigones había acertado. «¿Estás bien?», preguntó Miguel, subiendo los últimos escalones. «Estoy bien ahora», respondió ella, sin bajar el arma. «Mi madre consiguió llamar a la policía antes de que este idiota llegara aquí». Miguel oyó movimiento en el piso de abajo. Telles y el cómplice herido huyendo por la puerta trasera. Parte de él quería perseguirlos, pero la prioridad era asegurar que Elena estaba a salvo. «Escaparon», dijo abrazándola por detrás mientras ella mantenía la escopeta apuntada al hombre en el suelo. «Que huyan», murmuró Elena, finalmente, relajándose contra el pecho de él. «La policía los encontrará». Pero Miguel sabía que sería más complicado que eso. Hombres como Telles tenían recursos, conexiones, abogados caros. A menos que hubiera evidencias irrefutables, encontrarían una manera de escapar de la justicia nuevamente. Fue cuando recordó las palabras de Telles sobre Ernesto, recolectando evidencias para entregar al juez Sandoval. «Elena», dijo urgentemente, «necesitamos encontrar lo que Ernesto escondió. Hoy, antes de que Telles tenga tiempo de limpiar las pruebas». Las siguientes horas pasaron en un torbellino de actividad. La policía local llegó, arrestó al hombre herido, tomó declaraciones. Miguel tuvo que improvisar una historia sobre ser un periodista investigativo usando seudónimo, omitiendo cuidadosamente los detalles sobre su propia muerte oficial. El comandante, un hombre de mediana edad llamado Alfredo Peralta, pareció escéptico al principio. Pero cuando Miguel mencionó los nombres de Telles y del esquema de inflación de contratos, la expresión de él cambió. «Este caso, ya han llegado algunas cosas extrañas aquí en los últimos años», admitió Peralta. «Órdenes de arriba para archivar, e investigaciones, presión para clasificar muertes sospechosas como accidentes. Si ustedes tienen evidencias reales». «Ernesto Fuentes era mi padrastro», dijo Elena, «y sé dónde escondió todo». Se había acordado durante la declaración. Una conversación que Ernesto tuvo con ella semanas antes de morir sobre un seguro de vida especial que había contratado. En ese momento, ella pensó que hablaba de pólizas bancarias. Ahora entendía que era algo muy diferente. Dijo que si algo le pasaba,
Yo debía buscar a su abogado en Ciudad de México, doctor Martín Vega. Dijo que él sabría qué hacer. Miguel conocía el nombre. Martín Vega era famoso por representar a periodistas y activistas, conocido por su integridad y valentía en casos políticamente sensibles. «Necesitamos ir a Ciudad de México», dijo Miguel. «¿Hoy? ¿No podemos simplemente llamar?», preguntó Elena. «No por teléfono. Si Telles tiene contactos en la Policía Federal, las líneas pueden estar intervenidas». Miguel miró al comandante Peralta. «¿Puede darnos escolta hasta Ciudad de México?» Peralta vaciló. «Eso es complicado. Jurisdicción, burocracia. Entonces iremos solos», decidió Elena. «En mi coche». Era arriesgado, pero era la única opción. Telles y sus hombres estarían reorganizándose, posiblemente intentando destruir evidencias o silenciar testigos permanentemente. Cada hora de retraso aumentaba el peligro. El viaje hasta Ciudad de México normalmente tomaría 2 horas, pero Miguel insistió en que hicieran el trayecto por carreteras secundarias, paranoico sobre la posibilidad de emboscadas. Elena condujo su Civic blanco por las montañas de la sierra, mientras Miguel permanecía vigilante, verificando constantemente si no estaban siendo seguidos. «¿Te quedarás conmigo después de que todo esto termine?», preguntó Elena de repente, cuando pasaban por un pueblito adormecido. La pregunta tomó a Miguel desprevenido. En las últimas horas había estado tan enfocado en mantenerla segura que no había pensado en lo que sucedería después. «Sí, tú quieres», respondió cuidadosamente. «Quiero, pero necesito saber quién eres realmente. Todo el mundo cree que estás muerto, vives con identidad falsa. Eso tendrá que cambiar». Miguel miró por la ventana, viendo las primeras luces de Ciudad de México apareciendo en el horizonte. «Será complicado. Mi muerte oficial tiene que ver con algunas personas muy poderosas que prefiero que sigan pensando que no existo. Más poderosas que un diputado federal corrupto, diferentes, internacionales, el tipo de gente que no olvida y no perdona». Elena condujo en silencio por algunos minutos, procesando la información. «Entonces nunca podrás volver a ser Miguel Hernández oficialmente». «Tal vez, eventualmente, pero no ahora». «Entonces Ricardo Velázquez tendrá que convertirse en una persona real, con credencial de elector, RFC, historia convincente». La practicidad en su voz lo sorprendió. «¿Tú considerarías vivir con alguien que oficialmente no existe?». Elena sonrió por primera vez desde la madrugada. «Querido, viví 3 años intentando descubrir quién mató a mi padrastro. Convivir con alguien que tiene identidad falsa será pan comido comparado con eso». La oficina de Martín Vega estaba en 1900, un edificio comercial discreto en la zona financiera. Era domingo por la mañana, pero cuando Elena llamó explicando la situación, él accedió a encontrarse con ellos inmediatamente. Vega era un hombre de 60 y tantos años, cabello canoso, gafas de armazón pesado. Los recibió en su despacho particular, rodeado de libros de derecho y fotografías de casos famosos que había defendido. «Ernesto me buscó hace 2 años», explicó después de escuchar resumidamente lo que había ocurrido. «Dijo que había descubierto evidencias de un esquema de corrupción masivo involucrando contratos públicos federales. Quería saber cómo proceder legalmente». «¿Y usted le aconsejó llevar todo al juez Sandoval?», preguntó Miguel. «Exactamente. Víctor es uno de los pocos jueces federales que realmente no puede ser comprado o intimidado. Pero Ernesto quería tener certeza absoluta de las evidencias antes de hacer la denuncia formal». Vega abrió una caja fuerte detrás de su escritorio y retiró una caja metálica. «Él me entregó esto con instrucciones específicas. Solo debería ser abierta si algo le sucedía, y solo en presencia de Elena». La caja contenía memorias USB, fotografías, documentos impresos, grabaciones de audio. Era una colección detallada de 3 años de investigación meticulosa. «Dios mío», susurró Elena, hojeando los documentos. Documentó todo, cada reunión, cada transferencia bancaria, cada conversación telefónica.
Miguel examinaba las fotografías, imágenes de Telles y otros políticos entrando y saliendo de restaurantes caros, apartamentos de lujo, reuniones en oficinas que oficialmente nunca habían ocurrido. Ernesto había sido más que un observador casual, había sido un investigador sistemático. Hay grabaciones de él, confrontando a Telles directamente, dijo Vega, colocando una de las memorias USB en la computadora. Ernesto usaba una grabadora digital escondida siempre que se encontraba con personas involucradas en el esquema. La voz de Ernesto resonó por los altavoces de la oficina, clara y determinada. Marcos, tengo evidencias suficientes para derribarte a ti y a 6 diputados más. Contratos de Pemex inflados en 40%, obras de infraestructura con materiales de calidad inferior, dinero desviado a cuentas en Panamá. Tienes una semana para entregarte voluntariamente antes de que yo entregue todo al juez Sandoval. La respuesta de Telles fue helada. Ernesto, no entiendes cómo funcionan las cosas. Las personas que hacen este tipo de amenaza tienden a tener accidentes. ¿Es una amenaza? Es un consejo, por tu propio bien y por el bien de tu familia. La grabación terminó. El silencio en la oficina era pesado como plomo. Él sabía que estaba corriendo riesgo, murmuró Elena, lágrimas en los ojos, y aún así, continuó. Ernesto era un hombre de principios, dijo Vega gentilmente. Sabía que algunas cosas valen más que la propia vida. Miguel estaba estudiando una planilla detallada de los desvíos de fondos. Los números eran astronómicos, miles de millones de pesos a lo largo de una década. Dinero que debería haber financiado hospitales, escuelas, infraestructura básica. Con esto, dijo, Telles y al menos 12 políticos más pasarán el resto de sus vidas en prisión. Si conseguimos entregarlo al juez Sandoval sin que nos maten en el camino, recordó Elena. Vega sonrió. Tengo una sugerencia. Víctor es mi amigo personal desde hace 20 años. Puedo llamarlo ahora, explicar la situación y pedirle que venga aquí. En mi oficina, con toda la documentación original, podemos hacer la denuncia formal inmediatamente. Era la solución perfecta, segura, legal, eficiente. 2 horas después, el juez Víctor Sandoval estaba sentado en la mesa de conferencias de la oficina de Vega, examinando metódicamente cada documento, cada grabación, cada fotografía. Era un hombre austero, de habla pausada, pero Miguel podía ver la indignación creciendo en sus ojos con cada nueva evidencia. Esto es suficiente para iniciar la mayor operación anticorrupción en la historia del país, dijo finalmente. Voy a autorizar órdenes de arresto preventivo para todos los involucrados hoy mismo. ¿Y nuestra seguridad?, preguntó Elena. Ustedes quedarán bajo protección policial federal hasta que todos los sospechosos estén arrestados, garantizó. Sandoval, Ernesto Fuentes será recordado como un héroe nacional, y ustedes también. El mes que siguió fue un torbellino de titulares, arrestos, escándalos políticos. La Operación Hacienda, nombre dado por la prensa en homenaje al lugar donde las evidencias fueron encontradas, resultó en el arresto de 17 políticos, 23 empresarios y en el bloqueo de más de 8.000 millones de pesos en cuentas offshore. Marcos Telles fue arrestado en su casa en Ciudad de México, intentando quemar documentos en el jardín. Su expresión de shock y rabia cuando vio a Miguel llegando junto con la Policía Federal fue una imagen que los periódicos estamparon durante semanas. Miguel tuvo que pasar por un proceso burocrático complejo para regularizar su situación legal. Oficialmente, Miguel Hernández había resurgido después de haber sido dado por muerto por error en Alepo. La historia no era totalmente verdadera, pero era creíble lo suficiente para satisfacer a las autoridades. Y a través de todo esto, Elena permaneció a su lado. 6 meses después, Miguel despertó en la habitación que ahora compartía con Elena en la Hacienda Los Pinos, ahora transformada en posada boutique que recibía turistas interesados en la historia de la operación Hacienda. El aroma de pan fresco subía desde la cocina,
mezclado con el aroma de café que él había aprendido a reconocer como señal de que Elena estaba probando una receta nueva. La encontró en la cocina, usando solo un camisón de algodón y un delantal. El cabello suelto cascaba por su espalda mientras amasaba pan francés. La visión lo hizo detenerse en la puerta como aquella primera mañana, pero ahora sin necesidad de esconder el deseo. «Buenos días», dijo, abrazándola por detrás y besando la curva del cuello. «Buenos días, señor Hernández», respondió ella, inclinándose contra él. «¿Dormiste bien?» «Siempre duermo bien cuando estás a mi lado». Miguel había vuelto a fotografiar, pero ahora sus imágenes capturaban momentos de belleza en vez de horror. Retratos de Elena cocinando, paisajes de la sierra, huéspedes riendo durante el desayuno. Sus manos habían recordado cómo crear en lugar de solo documentar la destrucción. «Tengo una noticia», dijo Elena, volviéndose en sus brazos. «¿Buena o mala? Depende de tu punto de vista», sonrió, esa sonrisa que él había aprendido a asociar con cambios importantes. «Estoy embarazada». Miguel sintió el mundo detenerse. Por un momento no pudo procesar las palabras. Después una alegría pura y avasalladora se apoderó de él, tan intensa que tuvo que sostenerse en la mesa para no tambalearse. «¿Estás segura?» 3 pruebas, todas positivas. Elena estudió su rostro, buscando señales de pánico o arrepentimiento. «¿Estás feliz?» En respuesta, Miguel la levantó del suelo, girando con ella por la cocina mientras reía como no reía hace una década. Cuando finalmente la colocó de vuelta en el suelo, tenía lágrimas en los ojos. «Feliz es poco», dijo, sosteniendo el rostro de ella entre las manos. Aterrorizado, eufórico, agradecido, pero feliz es poco. ¿Aterrorizado por qué? Porque no sé cómo ser padre, porque perdí a todos los que he amado, porque tengo miedo de que algo les suceda a ustedes dos. Elena cubrió las manos de él con las suyas. Ernesto me enseñó una cosa: no podemos dejar que el miedo nos impida vivir. Y mira lo que pasó cuando decidimos ser valientes. Miguel miró alrededor de la cocina donde se habían conocido, donde habían conspirado, donde se habían enamorado. Las paredes antiguas de la hacienda parecían testigos silenciosos de todas las historias que se habían desarrollado allí. Tragedias y triunfos, muertes y nacimientos, pérdidas y descubrimientos. «Cásate conmigo», dijo de repente. «¿Qué? Cásate conmigo, hoy, mañana, cuando quieras, pero cásate conmigo». Elena rió, esa risa clara que se había convertido en su banda sonora favorita. «¿Me estás pidiendo matrimonio en medio de la cocina, cubierto de harina?» «Te estoy pidiendo matrimonio en el lugar donde nos enamoramos, donde descubrimos que 2 personas rotas pueden unirse y convertirse en algo completo». «Sí», dijo ella sin vacilar. «Claro que sí». El beso que siguió sabía a futuro, a promesas cumplidas, a historias que aún serían escritas. Afuera, el sol de la mañana doraba las montañas de la sierra y una nueva vida comenzaba a crecer. Dentro de Elena, Ernesto Fuentes había sido vengado. La justicia había prevalecido, y 2 almas que habían pasado años vagando en la oscuridad finalmente habían encontrado el camino a casa. En la hacienda Los Pinos, donde secretos antiguos susurraban por las paredes de madera y mármol, una nueva historia apenas estaba comenzando. Una historia de amor, valor y segundas oportunidades, porque a veces, cuando la vida te quita todo, también ofrece la oportunidad de reconstruir algo aún más hermoso sobre las ruinas. Y Miguel Hernández